É ou não é que o trabalho dignifica? É assim que nos explica o brigão que nunca falha. É ou não é que diz com toda a verdade? É que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. Bienvenidos a bordo para instrumentar una despedida, porque mañana parte de la Secretaría de Culto Santiago de Estrada, un hombre vinculado al catolicismo, a la estructura de la Iglesia y en realidad un hombre de Estado argentino. Hay que hacerle un homenaje, es un crack, un superviviente de todos los gobiernos, porque empezó siendo alto funcionario con Juan Carlos Onganía, siguió con Videla, con Viñones, vinieron los radicales, después fue con los radicales, después fue con Menem, después fue con Macri, fue elegido también porque la gente le entregó el voto, estuvo con Cavallo en las listas, después estuvo en las listas con Macri y termina ahora, me parece que no se va del todo contento, porque aparentemente fue a verlo al Papa, y no avisó al gobierno de Macri. Los de Macri estaban un poco molestos. Como ustedes saben, el tema del aborto ha provocado una revolución dentro de la propia tropa de Macri, y tanto que una de las más queridas amigas del presidente y de Horacio Rodríguez Larreta, la senadora Gladys González, ha decidido cambiar su voto. Que antes estaba en contra, ahora se ha puesto a favor. Pero volviendo al tema de Santiago de Estrada y este homenaje de más de 40 años al servicio del Estado argentino, convengamos que no se fue bien. Yo diría que más que la renuncia, en realidad lo cesantean. Pero bueno, ese es otro capítulo, vamos a hablar más tarde de eso. Me quiero detener hoy en un detalle, en esta característica que tiene el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad. Ustedes dirán, ¿estás hablando de pavadas cuando estamos inmersos en una gran crisis? Es cierto, pero también tiene que ver con la crisis, porque nadie puede entender tanto amor por el tema de las mascotas, porque como ustedes recordarán, hace un tiempo en este programa mostramos, gracias a un amigo Abdón, el tema de la instalación de las cabañas, jaulas de vidrio antiestrés, para la cual tenía que ir el dueño de la mascota con otras mascotas, se distendían en un cubículo, tenían alfombras, tenían sillones, en el medio de la plaza. No hablemos de lo que costaba. Parece que Macri le dijo, lo llamó a Horacio Rodríguez Larreta y le dijo en su momento, che, me parece que sos un... Bueno, ustedes se imaginan, creo que las cabinas antiestrés las sacaron, porque no estoy recorriendo las plazas de Buenos Aires. Si no, ya hubiera ido a la de Paternal, porque el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ha puesto una especie de museo, de museo recordatorio, de lugar de recreación, para que uno lleve sus mascotas y las mascotas jueguen ahí, los perritos, los gatos, como si no hubiera otras plazas. Pero acá ponen juegos ad hoc para mascotas. Hay una alta preocupación por eso. También están ahora dando cursos para la mejor relación entre los habitantes porteños y sus mascotas. No sé cuál es el gasto que representa todo esto, pero sí sé que en la Argentina, después de 2 años y medio, el gobierno nacional ha descubierto que tiene que cesantear gente. Quizá el caso más notable hoy es el de Telam, donde están echando a más de 350 personas. Pero esto tiene relación con las mascotas. Hay gente que se ocupa de algunas cuestiones nimias, pequeñas, y otros que finalmente parece que descubren necesidad de racionalizar el Estado después de 2 años y medio. Y cuando digo racionalizar es echar ahí y en algunos otros lugares,
porque hay otros donde no pueden entrar, ni se les ocurre poder entrar. Por ejemplo, en la justicia, claro, es otro poder. Tampoco pueden entrar en el Parlamento, es otro poder. Pero tampoco pueden entrar en determinadas instituciones del Estado. A pesar de que titularon en varios diarios el proyecto oficial de desmontar salarios, desmontar escalafones, personal, pero a cada uno de los enviados o ministros que se ocuparon de esta tarea les dijeron: ustedes con este tema no se pueden meter. Y por lo tanto no hicieron nada. Realmente esto explica también qué es lo que está pasando en el resto de la sociedad argentina y también en la economía. Esta especie de ineptitud para resolver cuestiones cuando corresponden, demorarlas y por ahí no poderlas resolver más tarde. Lo cierto es que hoy se esperaba una situación muy comprometida para la situación del tipo de cambio en la Argentina, que el gobierno ha logrado paliar, en parte, por lo menos en el día de hoy, bajó unos centavos el dólar, tomaron algunas medidas en materia de instrumentos monetarios con relación a los encajes, y habrá que ver en el curso de los días cuánto venden, cuánto reparan y cómo continúa este tema. No es un tema fácil porque desde el exterior evidentemente no hay ningún tipo de disposición para acompañar al gobierno Macri, a pesar de los favores que le hizo el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, el gobierno Macri toma estas medidas de coyuntura con relación a la política monetaria, que en algunos casos son las mismas que ejerció Federico Sturzenegger y que por esa razón lo habían echado, en una cuestión ahí de doble comando que no se puede entender. Pero sí hay hoy 3 equipos por lo menos de la administración oficial, también con algún grado de retraso, que está dedicado a 3 cuestiones fundamentales. 1, la aceleración y la consumación de un pacto político entre el gobierno y algunos elementos de lo que se llama la oposición más razonable. Léase gobernador Schiaretti, léase senador Miguel Pichetto, léase el dirigente de la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa. Hay más seguramente. Ellos son como representantes de esto que el gobierno pretende instalar como acuerdo o pacto político, que en realidad sería una suerte de pacto de gobernabilidad. Este es un tema. El otro tema es una mesa de trabajo sobre lo que sería el recorte fiscal. Sobre esa cuestión no tengo demasiados elementos, más allá de lo que ha planteado el ministro Duhovne, que en verdad ya viene de hace tiempo planteando, pero que se confunde con algunas cuestiones de lo que han expresado los gobiernos, los funcionarios. Porque si ustedes escuchaban lo que decía Aranguren cuando era ministro de Energía, la actualización de las tarifas, la adecuación de las tarifas al nuevo tipo de cambio, bueno, apareció este nuevo reemplazante que dice que Aranguren es maravilloso, pero que él va a hacer todo lo contrario. Lo mismo ocurre con el señor Sica, que al revés de su antecesor Cabrera decía que los empresarios, que él los conoce muy bien porque es íntimo amigo de Macri, eran empresarios avariciosos, ávidos, nunca contemplativos con nada, poco solidarios, unos sinvergüenzas. Más o menos repetía el esquema o el concepto general que tiene mucha gente sobre los empresarios argentinos. El nuevo funcionario, sin embargo, Sica, piensa distinto. Dice, por ejemplo, que los empresarios argentinos son héroes. Cada uno tiene sus explicaciones, pero ustedes pueden entender esta especie de dicotomía tan severa que hay entre los 2 que se fueron y los 2 que han ingresado, todos en un mismo gobierno. Bueno, suspendo eso para decirles sobre el capítulo de la mesa de trabajo en materia fiscal, que es el otro capítulo. Tenemos el pacto político por un lado, para ver cómo sacan el presupuesto del 2019, que tendría que ser mucho más duro que el de 2018,
esta especie de ajuste fiscal que está preparando el gobierno. Y por último queda una suerte también de compromiso, de pacto, de distintos ministerios, caso Iguacel, caso Triaca, caso Sica, con diversos sectores de la industria, del transporte, etcétera, para ver qué entendimiento logran con la cuestión de las tarifas y para ver finalmente si de un modo u otro pueden avanzar para salir de lo que es esta crisis inesperada, imprevista, por el gobierno, claro, que estamos teniendo los argentinos, no solo con el tipo de cambio. Suspendo un poco toda esta cobertura, digamos, seria, para pasar y recordarles un video de un señor que jugaba al fútbol y que se ha desarrollado fantásticamente. Se convirtió en una estrella del fútbol post-jugador. Pero ustedes vean este video contenido en un documental sobre la vida del señor Sampaoli, el último director técnico o entrenador del seleccionado argentino, y evalúen el criterio que tuvieron aquellos que lo eligieron a Sampaoli, porque este era Sampaoli jugador. El lunes a la mañana me levanté, pedí 3 o 4 días en el banco porque fui a casa de uno por uno de los jugadores y les fui transmitiendo un poco de experiencia y un poco de lo que es mi juego, de lo que es mi temperamento, porque yo creo que soy un jugador talentoso en lo que sé. En el talento, porque hay jugadores talentosos con la pelota y hay jugadores talentosos con lo que transmiten. Entonces por ahí yo creí que podía ser útil y bueno, levanté un poco a muchos jugadores, por ejemplo Silvestre no quería jugar más y se habló mucho y se dio la posibilidad de que él vuelva y que se tome revancha. Yo le dije que la revancha estaba acá. Si perdíamos acá ya no había más revancha, entonces no había que dejarla pasar. Como verán, es un hombre un tanto pagado de sí mismo, ya de joven, excéntrico también, pero bueno, me parece que esos antecedentes no lo tomaron en cuenta cuando lo contrataron. Ni tampoco hay otros antecedentes que tomaron en cuenta para la cláusula del despido que le quieren aplicar. Y no me vengan con el cuento de que el presidente Macri no tiene nada que ver con toda esta historia, porque el presidente Macri tiene que ver con la AFA, con el señor Tapia, con el señor Angelici, con el señor Marín, con el señor De Andrés. Ellos hicieron todo esto, o avalaron todo esto. El resto lo hizo Sampaoli, la cúpula de la AFA, en algún caso siniestra, y también los jugadores que les costó mucho pegarle a la pelota. De ahí salto a la ley de tierras, que está por aprobarse, con una curiosidad. La curiosidad de que el cristinismo peronista está en contra de que se apruebe esta ley de tierras, que por ejemplo para la Iglesia es bienvenida y que los grupos sociales del señor Grabois, de Juan Grabois, van a apoyar. Razón por la cual desde el cristianismo le imputan de todo a Grabois porque creen que se pasó para el gobierno. En realidad Grabois está asumiendo frente a los cristianistas el mismo rol del cura Mujica en otros tiempos, antes de que lo mataran, cuando se peleó con los montoneros. Porque ¿qué ocurría entonces? Los montoneros le reprochaban al cura Mujica que aceptara recibir casas que entregaba a López Rega. Y Mujica decía: yo mientras me den las casas y se las pueda trasladar a la gente, no me importa de quién vienen. Pero los montoneros estaban en contra de eso, y de ahí era que lo insultaban, lo agredían y hasta lo amenazaban. Y esto no quiere decir que los montoneros hayan sido quienes asesinaron a Mujica. ¿Qué me queda más? 2 preguntas. Una, ¿quién es el empresario de medios que se está comprando o se compró ya un avión igual al del hombre más rico de la Argentina? Bueno, no voy a dar el nombre. Otra pregunta.
Aquellos que desobedecieron al presidente Macri y fueron igual al Mundial de Fútbol, en algún caso comprensiblemente porque el fanatismo nos alcanza a todos, ¿fueron todos por su cuenta o alguno cobró viáticos del Estado? Si ustedes me preguntan, yo digo que hay algunos que cobraron viáticos del Estado. Como este no es un programa de denuncia, no voy a dar los nombres, pero alguien los va a dar próximamente. En este momento está terminando una reunión bastante interesante. El Partido Justicialista intervenido por Luis Barrionuevo acaba de realizar su primer seminario con una característica. Fue Labaña hijo, fue Piñanelli y fue Fernando Yarade, que es el jefe de gabinete del gobernador Urtubey. Esta es la primera vez que el Partido Justicialista intervenido, el de Luis Barrionuevo, consigue la adhesión de un gobernador, que además es candidato a presidente. Aún así, a uno le cuesta mucho entender a los peronistas. Y hoy vamos a traer a alguien aquí a este programa para que nos explique alguna de estas cuestiones. Porque, por ejemplo, ustedes saben que hubo un homenaje por la muerte de Perón y hablaron varias figuras tradicionales del peronismo. Algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires, cuyo mensaje fue: tenemos que impedir que la Argentina en el 2019 se parezca a esto que está haciendo Macri, porque lo de Macri es el mayor error que ha cometido la Argentina. Ahora, estas mismas personas, intendentes, van del brazo con la señora Vidal, que como ustedes saben pertenece a ese gran error que sería Macri como gobierno de la Argentina. Y van porque comparten intereses comunes. O sea que en algunas cuestiones están peleados, en otras están amigos y en otras, bueno, en otras ya nos va a aclarar, esclarecer e iluminar el senador Miguel Pichetto. Porque él, recuerden, está vinculado al tema del pacto político, está vinculado al tema del presupuesto. Y no hablemos de todo el resto de los temas que hay hoy en el Senado. Más claro también, el Partido Justicialista. Como no vamos a quedarnos en política solamente, vamos a traer a alguien que a algunos de los que están en el gobierno, en el área económica, les enseñó. No sé si les enseñó bien o ellos aprendieron mal. Pero vamos a tener acá a alguien que fue presidente del Banco Central, fue ministro de Economía de la Nación y fue quizá tutor de algunos de estos jóvenes que se han especializado en pedir plata, en endeudarse. Me refiero al ex ministro y titular del Banco Central, Roque Fernández. Y por último, un periodista, Beto Valdés, un amigo que quizás sepa y nos pueda explicar por qué el presidente Macri consulta, lo visitan a él, se comunica más con periodistas que con gente que ha estado en el poder. ¿Cuál es la arrogancia para no consultar a los que estuvieron, a los que fracasaron o a los que tuvieron éxito? Y sí interesarse nada más que en hablar de aquellos otros que vemos la realidad con los dos ojitos, pero nunca exactamente bien. En un minuto entonces empezamos con Miguel Pichetto. Bien, empezamos con la duda. ¿Cómo es el pacto, Miguel, que pueden hacer ustedes, Massa y Schiaretti, por nombrar a 3 personas del peronismo? A ver, yo no lo con llamaría, el gobierno. Yo no lo llamaría pacto. Yo lo llamaría la necesidad. Vamos bien, entonces. No, la necesidad imperiosa, tanto del gobierno federal, del gobierno del presidente Macri, como de los gobernadores, de encontrar un camino de acuerdo frente a la ley de presupuesto y frente a exigencias que vienen planteadas en el memorándum del fondo.
el próximo presupuesto tiene que tener 1.3 en menos de recursos, y eso hay que discutirlo en una mesa federal. Hay que sentarse en una mesa con los gobernadores de provincia, hay que rediscutir y reanalizar el acuerdo fiscal del año pasado. Este año los gobernadores tenían que ir con impuestos a la baja. Estoy hablando de los impuestos provinciales, ingreso bruto, patentes, sellos. Sí, sí. El compromiso del acuerdo fiscal era bajar los impuestos, las cargas impositivas provinciales, para alentar la inversión, la producción. Muy bien, ese es uno de los temas que va a haber que analizar en el marco de transferencia de recursos, y lo que se plantea acá, Roberto, es un diálogo serio, responsable, para que ese orden presupuestario sea hecho con equidad, con equilibrio, y no esté únicamente mirándose a las provincias del interior, muchas de ellas con dificultades económicas financieras, y se proteja por una cuestión de interés electoral los recursos sobre la provincia de Buenos Aires y sobre la ciudad de Buenos Aires. Digamos que esto... Bueno, esta es la pelea que hay entre los intendentes peronistas, la señora Vidal y Schiaretti, que quiere En realidad, todavía este tema no empezó. Lo que ha habido fueron diálogos preliminares importantes, con algunos dirigentes importantes, entre ellos puedo mencionar al jefe de gabinete, al ministro del Interior y también a la gobernadora Vidal, de comenzar a sentarnos en una mesa, en un diálogo incipiente que debe ser concretado en un escenario... En realidad es una especie de acuerdo de gobernabilidad a favor de Macri. No, yo no diría eso. Yo diría que todos tienen intereses, indudablemente, en esta discusión de defender la gobernabilidad de las provincias y ver qué presupuesto es viable. El dato de que la Argentina no tenga presupuesto es un dato altamente negativo. Bueno, eso de reciclar el presupuesto del año anterior frente a un acuerdo o memorándum firmado con el Fondo Monetario, que la verdad el gobierno, ¿por qué lo hizo? Entendió que no tenía otro camino. Bueno, eso es otra discusión. Yo pienso que había otros caminos y pienso que el gobierno se apuró, pero bueno, el que estaba en la conducción del Estado debe tener un mayor nivel de información y de precisión. ¿Ustedes cuándo creen que sale este entendimiento, si es que logran? A ver, el gobierno tiene el deber de convocar. El día 15 de septiembre debe presentar el presupuesto ante las cámaras, ante la Cámara de Diputados, como se hace habitualmente todos los años. Hay un espacio de tiempo para sentarse a hablar, y yo le quitaría a esto otro nivel de acuerdo de naturaleza política. El gobierno nunca quiso avanzar sobre acuerdos trascendentes de naturaleza política o de buscarle mayor sustentabilidad política a su gobierno. Nunca lo quiso hacer, Roberto. Pero al principio, ni el día en que ganó al principio parecía que estaba en ese camino, consiguió adhesiones por parte del masismo, por ejemplo, aprobaron infinidad de leyes. El Congreso ha tenido una actitud de alta responsabilidad del acompañamiento de las principales leyes económicas que el gobierno ha tenido y ha presentado. No le pueden reprochar al peronismo que ha puesto palos en la rueda. Hay un sector que está más duro, que más confrontativo, que está identificado con la expresidenta. Bueno, pero en general el peronismo, que representa el espacio de los gobernadores, que tienen a su vez responsabilidades de gobierno, que todos los meses tienen que pagar los sueldos y que además tienen que propender a defender la industria, el trabajo, el empleo en las provincias, a ese peronismo le interesa un nivel de diálogo responsable y racional. Entonces, lo que está abierto acá, para desmistificar este tema del gran acuerdo, nunca quisieron hacer una Moncloa, nunca quisieron hacer un acuerdo de políticas de Estado sobre 5 grandes temas. Indudablemente el asesor, que hoy está enfermo, que tiene un problema que parece que ha sido internado, espero que se mejore. Y vamos a hacer un debate con Fontevecchia el día jueves, que va a ser interesante, porque discutir siempre es bueno, y tengo un respeto por lo que él piensa, no comparto para nada lo que piensa, pero bueno, él fue él fue filoperonista en su etapa juvenil. Sí. Hoy es, digamos, tiene una visión más ligada a construir una gestión sobre la base de la opinión pública y las encuestas. Y gobernar a veces es gobernar contracorriente, muchas veces, tomar decisiones que implican
convertirse en estadista y no en el seguimiento de Bueno, pero encuestas. esas son decisiones del propio Macri, no de Durán Barba. No quiero hacer una polémica acá No, con está Durán Barba. claro. Lo que digo es que el gobierno nunca quiso hacer un acuerdo. Incluso de manera despreciativa siempre miraron la posibilidad de convocar a acuerdos sustentables en políticas de Estado. Estamos hablando de seguridad, de protección económica, pacto federal. Nunca quiso hacer eso. Hoy hay una realidad, hay una necesidad y hay que actuar de manera responsable en ver cómo encontramos un camino entre todos los que gobiernan. Fundamentalmente es el espacio de los gobernadores y del gobierno nacional. Ese acuerdo luego tiene que bajar a las cámaras para que pueda ser votado, para que tenga consenso, para que el presupuesto nacional sea un dato concreto en donde se pueda votar. Y además para poder cobrar Y del Fondo también- Monetario, porque si no el Fondo Monetario, si El Fondo no van Monetario con- es una entrega parcial de 15.000 por millones. eso, para seguir poniendo tienen... 7.500 ya lo destinaron al Tesoro, están sosteniendo la corrida. Así que bueno, me parece que hay datos, digamos, de corrimiento del tipo de cambio. Han firmado un memorándum complicado en términos de no intervenir con el Banco Central. Si Bueno, bien el Banco le han Central hoy es permitido- el que vende a través de mecanismos de subasta, no son los fondos de las reservas las que están en juego, sino lo que ha venido en parte como deuda. Bueno, Sí, sí, claro. esto es, en realidad es todo, digamos, son fondos estatales, pero bueno, desde el punto de vista de la discriminación, el Banco Central no estaría interviniendo en el valor de la moneda, estaría haciéndolo el Solo 100, 150. Ministerio de Sí. Hacienda Hacienda. a través de la operatoria del Banco Central. Dejemos ahí porque... sí, sí. No, no es tan complicado. no, es claro que simple. no. Y todas las variables económicas, indudablemente, están complicándose, digamos. Ha crecido la tasa de interés, se está tratando de desarmar la estructura del EVAP. Vas a hablar con Roque, que sabe más que yo, Sí. por supuesto, pero Reemplazarla por letes. reemplazarla por letes, pero es reemplazar una deuda en pesos, las LEVAP están en pesos, Por una deuda en por una dólares. deuda superior que está en dólares, atada a bonos dólares. Entonces, aumentó el encaje bancario, aumentó digamos, la tasa entre bancos. Hay algunos datos, 53% la tasa del EVAP, Sí, digamos, claro. hay algunos datos que son complicados. O sea que el Y acuerdo... esto tiene que ver con la política, porque si no hay sustentabilidad política, si no hay un acuerdo razonable entre los gobernadores y el gobierno federal, indudablemente que las variables económicas se pueden complicar más. Hasta ahora vos sabés que estoy viendo, y con esto quiero cerrar el Digamos que el capítulo. concepto es la responsabilidad y también tratar de lograr recuperar con confianza. Los americanos llaman trust, Sí. confianza. Ahora, este tema de confianza y esta tratativa, uno está viendo lo que el gobierno va a pedirles a la oposición para que los ayude, porque está contenido en el pliego del Fondo Monetario. Lo que no sé es qué es lo que van a pedir ustedes, porque estas cosas no son gratis, no es que te van a llevar, te van a ocupar la casa, no te van a La pagar. sostenibilidad de los presupuestos provinciales, la posibilidad de que las provincias recuperen capacidad fiscal en forma autónoma. En realidad todas las variables del presupuesto anterior, todas, incluso la tarifaria, que ahora la van a readecuar, Claro, no la pueden sostener porque no tiene sustentabilidad social. El presidente se había enojado con la ley de tarifa, pero la verdad es que no hay sostenibilidad. La gente no puede seguir pagando los incrementos de tarifa a valor dólar. No son sostenibles. Más allá de que esa fue la apuesta a las inversiones, fundamentalmente al gas y al petróleo, pero no son sostenibles. Un ajuste tarifario dolarizado que impacta fuertemente sobre la industria, sobre los sectores productivos. Hay un comentario que me hicieron, espero que no se concrete, pero si es cierto, es lamentable. Alpargatas puede cerrar la producción en la Argentina. Es una firma brasilera, Alpargatas, ya no es Claro, más ya no nacional. es más argentina. Pero no importa, está ahí, han invertido acá, Camargo Correa ha invertido en la Argentina. Bueno, se había comprado... Había comprado varias cosas. Sí, había comprado y se también compró cemento. una alpargata que, digamos, Muy estaba un importante. poco deshilachada, Bueno, ¿no? bueno.
Está bien, la compró hace mucho tiempo. Vos recién hablabas del fútbol. El fútbol es la manifestación también de la decadencia. La decadencia, digamos. Tenemos el técnico que nos merecemos, tenemos la conducción que nos merecemos. Hay decadencia. Casi mirando hacia el pasado, don Julio era una estrella. Por lo menos hubiéramos clasificado. No sé, pero digo que el proceso es de decadencia. Los datos de la Argentina son de decadencia. Bueno, los datos económicos de hace 50 años de la Argentina son todos también es cierto, pero digamos, lo que creo que se ha perdido una lógica ligada a la defensa de la industria, de la producción, del empleo. Me parece que este es el tema. Más allá de los problemas de tormenta financiera o de corrimiento del dólar, lo que está faltando es un plan más integral, un proyecto, algo que genere alguna expectativa. El ajuste como consigna es poco seductor, casi diría. Bueno, pero digamos, el gasto en exceso, como bien, han caracterizado estos gobiernos. Hay que hacerlo, deberían haber empezado el primer día, deberían haber hecho un diagnóstico de la herencia, de lo que recibieron, que fue malo. A ver, quedaron puestas una serie de bombas para explotar. La estructuración, digamos, de cómo funcionaba la Argentina no crecía, el modelo económico era un modelo de intervencionismo casi los últimos 4 años, sí, estoy hablando, casi prosoviético, digamos, cepo, estamos totalmente... todos los elementos, el DEJAI, restricción de importaciones, bueno, crecía la inflación 50% por año, digamos. Ahora también. Ahora también. Y además creció el endeudamiento, digamos, sí. Ahora, ¿por qué yo ya no tengo problemas por la razón por la cual Macri en su momento no reveló el estado en que recibió la Argentina? Digamos, ya se me pasó esa inquietud. La pregunta es ¿por qué sigue diciendo que estamos maravillosos? Bueno, eso era hasta hace una semana. La crisis. A mí me parece que había un discurso que tenía que ver con transitar este año, hacer el ajuste tarifario hasta después del Mundial y avanzar el año que viene con una política un poco más expansiva en materia de obra pública. Después del ingreso al fondo, esa política está terminada. Está terminada. Indudablemente que las restricciones y lo que significa, digamos, el proceso de crisis y pérdida de empleo, todavía no impactó en la realidad. Todavía no impactó. No nos hemos dado cuenta. Porque hay como dos Argentinas, la salida de dólares al exterior, que este año va a andar en cerca de 12.000, 14.000, que muestra también una irracionalidad en términos de cómo se gasta en la Argentina la plata. Bueno, si el dólar está barato, la gente lo gasta. Bueno, está bien, pero digamos que son procesos también de construcción cultural. Enzo Pagani dijo algo muy interesante, presidente Arco. Sí, sí. 60 empresas en Argentina. Bueno, le importaban tomate, lata de tomate le importaba a Cabrera. Y el pibe que está en la Secretaría de Comercio, bueno, Peña Brown. Estaba en 120. Estaban importando tomate y importaban cerdo de Yugoslavia, de Dinamarca, de cualquier lugar. No tienen noción de lo que es defender la industria nacional, digamos. Si acá vos tirás semillas en una zanja y nace una planta de tomate. A ver, importaban lata de tomate. Te quiero decir que, ¿y sabes qué hicieron hace poco? Triplicaron la compra online. Antes eran $1.000 por persona, ahora son $3.000. Es un negocio de los courier, de los correos, es un negocio de alguno de los muchachos que pensó que era bueno comprar alegremente en cualquier lado. Impacta sobre el comercio, sobre la industria, sobre el empleo argentino. Seguimos importando porquerías de China, todo lo que es manufactura china, textil, zapato, todo entra como por un tubo. Hay un tufillo intervencionista de parte tuya. No, lo que digo de que el mundo ha cambiado. El mundo de Obama, el de la globalización que Macri vio en el último periodo cuando era jefe de gobierno, que creyó además en un planteo, digamos, de construcción del gobierno diciendo, bueno, resolvemos los problemas externos, salimos del default, levantamos el cepo y las inversiones van a venir. Ese mundo se cayó con el Brexit, se cayó con Trump. Los países cuidan sus empresas, su industria. El crecimiento de Estados Unidos en materia de empleo casi no tiene desocupación. Los americanos tienen 3 puntos desocupados.
han vuelto a traer las empresas al país. Si no les cobramos impuestos y carga impositiva, digamos, hay otra visión del mundo. El mundo global, ese mundo abierto, alegre, de Cabrera o de Peña Brown, de que vengan todos, que nos traigan manufactura textil. Claro, para eso hay que propender que la industria tenga medianamente costos relativos razonables, porque si las tarifas son dolarizadas, si el gas... Bueno, un panadero de Villa Echenegucía no puede producir pan porque es muy caro el gas. A ver, lo que quiero decir, la economía implica una mirada más integral, Roberto. Lo vas a hablar con Roque, lo hablas siempre con economistas. No podés tener una visión parcial. Y ha cambiado el mundo, la política internacional. El presidente hizo una buena y correcta política internacional, de carácter presidencial, de apertura, de volver a Occidente, de volver a reunirse. Por eso le facilitaron el acuerdo con el fondo. Y hay que reconocer eso. Y además creo que eso es correcto. La diplomacia presidencial que hacía Menem inteligentemente también. La hizo Duhalde con Labaña y después también Kirchner en la primera etapa, el primer gobierno de Néstor Kirchner fue una diplomacia presidencial muy activa. Ahora, no comprender el mundo, no entender lo que pasa en el mundo significa también, no hay más política más importante que la política internacional, porque tiene repercusión directa en lo que pasa en el país. Dos preguntas finales. Tengo 20, pero una. ¿Qué pasa con el Partido Justicialista? ¿Te peleaste con Barrio Nuevo? No, de ninguna manera. Yo no tengo problemas personales con Luis Barrio Nuevo. Tengo una buena relación personal. ¿Pero propusiste que hubiera 3 interventores? No propuse absolutamente. ¿Dónde salió eso? Sí, que decías que tenía que haber 3 representantes. Creo que del propio Barrio Nuevo. No, lo que yo tengo es una visión de resolver este tema en un ámbito más amplio de diálogo y de construcción. No tengo ningún problema con ni Luis Barrio Nuevo ni con Gioja. Lo que creo es que el peronismo tiene que pensar cómo recupera la confianza de la ciudadanía, cómo construye una candidatura presidencial que sea razonable, que nos pueda permitir reconciliarnos con la gente, que deje atrás el pasado. Bueno, no creo que sea la alternativa volver a la opción de Cristina. Lo he dicho desde hace más o menos 3 años, vengo diciendo esto. No tengo problema con nadie. A ver, lo que digo es que este tema está en la justicia, no lo voy a resolver yo. No lo voy a resolver yo, lo resuelve la justicia electoral. Ha habido una intervención. Esa Cámara Electoral, digamos, un día duerme para un lado, otro día duerme para el otro. Sí, pero yo no tengo... No, yo considero que la Cámara Electoral es una Cámara de gente... Con mucha experiencia. De mucha experiencia, de mucho nivel y que ha demostrado siempre ser independiente. Y que ha sido la garantía del sistema democrático argentino. Porque Macri ganó con el sistema electoral de las boletas. Hubo elecciones que se definieron por 1,5 puntos. En el 2009 Kirchner perdió. Y si se contaban todos los votos, no sé si empataba o ganaba. Pero perdió. Digo, la Cámara Electoral ha sido eficiente. Yo no hablo mal de los jueces porque me parece que en este sentido son jueces honorables que tienen una experiencia importante y que han garantizado el triunfo electoral de un opositor como Mauricio Macri, que ganó legítimamente, por otra parte. Te voy a dar el angelito y una pregunta que es una pregunta que está en muchísima gente. Sí. ¿Por qué defendés o por qué te opones al tema de la ley de extensión de dominio? Porque hay que explicarle a la gente qué significa la ley de extensión de dominio. Muy breve, explicar. Voy a tratar de... hay que dar garantías en un proceso de extinción de dominio. Significa que viene alguien que sospecha de vos, que realizaste determinada actividad ilícita, tanto en la administración pública como en el narcotráfico, cualquiera. Bueno, ahí no tanto. En el tema narcotráfico es mucho más fuerte la posibilidad de tomar los bienes. Pero creo que de todas maneras el proceso requiere de un proceso con alguna garantía. Hubo un organismo en la época de Videla que se llamó la CONAREPA. Sí, me acuerdo muy bien. Tenía garantías. Te daba el derecho a la defensa, la dictadura de Videla. Digo, hay que hacer un procedimiento razonable. La ley que vino de diputados es muy frágil en términos de garantías. Hay que corregirlo. Si lo corregimos, el Senado va a acompañar. Te doy el angelito, te agradezco. No, quería saber si tenías algún problema con Massa, porque Massa era el que estaba empujando ese proyecto. Yo creo que la ley, digamos, fue una buena intención en el marco del momento que volaban los bolsos de López. Ahora, el camino del infierno siempre está empedrado de buenas intenciones.
Yo creo que cuando se hacen instrumentos de este tipo tienen que tener precisión, certeza jurídica, garantías medianamente razonables, porque de lo contrario el Estado después paga más. Le expropia lo bien, después tiene que devolvérselo. Y me voy a dejar un libro que son los editoriales de Perón, que tienen el prólogo mío, humildemente. Un trabajo que hizo el ex senador Eric Arcaño. Son todos los editoriales que publicó Perón en una revista Mundo Peronista. Un libro interesante. Volver a leerlo a Perón y pensar en el Perón, el último Perón, que era el más herbívoro, pero el más inteligente. Que me parece que no está acá. No está acá, tenés razón, porque esos editoriales fueron hasta la caída. Sí, no quiero hacer comentarios, porque no tengo tiempo. Te agradezco, los invito a ustedes a que en un minuto lo veamos a nuestro expresidente del Banco Central y exministro Roque Fernández. Te doy mucho la botella de vino de los Haroldos. Será recompensado si venís más a menudo. La próxima vez serán 2 botellas. Gracias por invitarme. Gracias, y estamos con Roque Fernández en un minuto. Gracias. Roque, te voy a citar lo que declaró el socio de Melconian, Santangelo, que dijo que el dólar a 30 no necesariamente era un techo. Sí, yo creo que 30 es un valor, digamos, que está reflejando ciertas creencias y opiniones de mercado en este momento, pero yo no me atrevería tampoco a decir de que 30 pueda ser un valor que signifique una apreciación fuerte del peso. Yo creo que no es esa la situación. Creo que si verdaderamente se cumple el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional, es un buen tipo de cambio que no hay que dejarlo atrasar. De ahí tiene que seguir acompañando la inflación. Pero la impresión que uno tiene, más que la impresión, la información que uno tiene es que por parar esta corrida cambiaria que hubo hasta ahora, la van a tratar de parar en que no llegue a 30 y que esté ahí no sé por cuánto tiempo, si un mes, 2 meses, ¿cuánto tiempo requiere calmar, mitigar una corrida cambiaria? Mira, cuando uno la ve día a día parece que es interminable, pero no es mucho tiempo, o sea que... pero en términos, un mes, 2 meses... Sí, puede ser 3 meses, digamos. Uno que vive el día a día y que está, digamos, preocupado, que lo que hace, que va a pasar. Vos tuviste una crisis fenomenal. Sí, yo tuve, bueno, y con una situación, cuando tuvimos la corrida del tequila, nosotros teníamos $2.000 millones de reserva. Y estos tienen 23. Sí, no sé cuántos serán. Bueno, es lo que dijo el fondo, ¿no? En términos generales. Puede ser, sí, porque yo la verdad que percibiendo cómo está la situación a como era aquello, da la sensación de que hay mucha más reserva. Pero de cualquier manera siempre esto hay que verlo con respecto a la cantidad de pesos excedentes que hay en la economía, ¿cierto? O sea, supongamos en aquel momento no había un exceso de pesos como para que se pudieran llevar los 2.000 millones que nos quedaban, ¿cierto? Pero ¿por qué? Porque también, yo no sé cómo han manejado esta situación, pero en aquel momento pusimos una restricción muy clara. No se mueve $1 de la reserva del Banco Central si no me ponen los pesos en el Tesoro. Entonces, de repente los pesos no estaban, que sobraran, porque son la parte transaccional de la economía necesitaba pesos. O sea, ahí se cayó un poco. Hubo una venta que era relativamente pequeña, no me acuerdo, pero estamos hablando menos de 1.000 millones, digamos. Que es lo que de pronto acá te lo hacen en un día. Acá iba mucho más rápido, allá fue por un periodo. Y bueno, y de repente ya se agotó la cantidad de excedente de peso. Por eso... Ahora, esa crisis del tequila, discúlpame, también fue una crisis bancaria porque le costó la vida a un paquete de bancos. Claro, pero veníamos de otra situación diferente a la actual.
En aquel momento, bueno, había habido, en fin, una hiperinflación, digamos, al final de los 80. Y bueno, ahora estamos con inflación alta. Alta, sí. Para decirlo de algún modo. Sí, pero esa, digamos, los eventos que ocurrieron entre el término de la hiperinflación hasta la crisis del tequila, que es en el 94, habían quedado un sistema bancario no muy sano, porque cuando vos tenés tasas negativas de interés, que era lo que ocurría en términos reales, el incentivo del banco es un autopréstamo. Si yo con una tasa negativa me la quedo yo, ¿por qué te la voy a prestar a vos? O sea, hago mis proyectos fantasiosos, creo esto, creo lo otro. Armo carpetas. Armo un montón de cosas y trato de llevarme, digamos, lo que significa la ganancia y una tasa real negativa. ¿Eso qué significó? Que de repente cuando se corta, la convertibilidad corta un poco las tasas negativas, porque eran tasas nominales fijas con inflación alta, eso era lo que pasaba. Entonces ahí de repente todos esos proyectos que eran rentables, entre comillas, por la tasa de interés real negativa, dejaron de serlo y hubo que liquidar bancos. Eso no es la situación hoy día. Hoy día, si bien se están subiendo algunos encajes, eso no va a afectar el patrimonio neto de los bancos. O sea, los bancos, de alguna manera, yo diría que están bastante bien. El único problema que tienen a lo mejor es que están muy expuestos al gobierno argentino. O sea, si al gobierno argentino le fuese mal y tuviéramos que ir de nuevo a otro default, bueno, de nuevo, los bancos, digamos, un default importante le afecta el patrimonio. Perdóname, neto. ¿a vos te llamaron, te convocaron para preguntarte algo? Yo he hablado con funcionarios, no es que me convocaran, sino que cuando había algún evento llamaban a exministros, no me llamaban a mí precisamente, o exfuncionarios. Lagarde, por ejemplo, me reuní por pedido de las autoridades. Pero aparte la conocía. No, la conocía sí, pero no mucho. No la conocía, digamos, del Fondo Monetario, pero cuando yo estuve en funciones, ella estaba en Francia, digamos, era una funcionaria en Francia, no en el Fondo Monetario Internacional. Y sí, he hablado, he tenido contactos, digamos, telefónicos también, pero no te diría que he sido alguien de consulta. Me reuní con el presidente también un par de ocasiones, pero muy al principio, últimamente. Pero ahora para evaluar procesos que fueron semejantes, inclusive con gente que está hoy en el gobierno y que está en el área económica, que trabajó con vos, que eran, digamos... sí, eran funcionarios tuyos en el Banco Central. No, yo sí, incluso hasta mantengo amistad con ellos. Tenemos un diálogo y también tenemos, yo te diría, criterios bastante parecidos sobre qué es lo que hay que hacer, digamos. O sea, yo no tengo diferencias de opinión con lo que puede estar pensando Duhovne o Frigerio, etcétera, cómo manejar todas estas situaciones. Tal vez en el tema del Banco Central, en el fondo del análisis monetario y bancario, donde estamos de acuerdo. Hay discusiones muchas veces. Yo no hubiera hecho una política de inflation targeting, o sea, del meta. Pero estamos hablando ya del desaparecido Federico Sturzenegger. Pero eso quedó. O sea, las metas de inflación aparentemente están puestas en el acuerdo con el fondo. Y yo creo que ahí hay un problema, porque... creo que es una situación en la cual se parece mucho digamos, al enfoque que ha tenido un poco el gobierno, que es todo un problema de comunicación. O sea que si el gobierno tiene una buena comunicación, se resuelven los problemas. Bueno, entonces, no tiene buena comunicación. Más, ni siquiera el presidente es capaz de decir, en un momento de crisis, le hablo a los argentinos para explicarle lo que nos está pasando. Claro, bueno, el tema de las metas de inflación es como comunicarle a la gente lo que nos gustaría que pasara o que pasase,
Bueno, con respecto a la inflación. Los brotes verdes, el segundo semestre. Bueno, exactamente. Entonces, pero eso yo creo que no funciona. O sea, yo creo que la gente definitivamente no tome en cuenta seriamente lo que es una meta de inflación anunciada por un gobierno. Creo que los que verdaderamente toman decisiones, los fondos de inversión, la plata grande, digamos, sí, sí. Mira con mucho cuidado la macroeconomía básica, cómo van las cuentas fiscales, cómo están las cuentas públicas, cómo van los acuerdos con provincias, gobiernos locales, políticas de endeudamiento. Ve la letra chiquita y no la tasa de inflación. Ahora, esa letra chiquita está indicando, a tu juicio, que la Argentina está tan mal económicamente para tener una crisis como la que tuvo, para que hubo que perder reservas en cantidades monumentales, para no saber exactamente qué pasa, para estar en medio de una corrida cambiaria fenomenal que eventualmente se puede extender, y para que esté en angustia, en la cama y a la depresión el propio presidente. No, yo creo que no. Yo creo que hay un poco de histeria así en el mercado. Creo que ocurren, digamos, estas situaciones de pánico que no son muy racionales. O sea, yo creo que si uno observa un poco la evolución de las cuentas públicas, me va a decir, bueno, son criticables, no han hecho las cosas tan rápido como quisiéramos, pero si uno ve que lo que está pasando, digamos, en los últimos medio año, digamos, se está notando una diferencia de ajuste fiscal, se están notando intenciones bastante serias de avanzar en este acuerdo con el fondo. Yo creo que... bueno, pero digamos, el acuerdo con el fondo fue el último escalón pero de la... antes, o sea, cuando ya prometen al Fondo Monetario la reducción del déficit primario, ya lo prometen con un principio de ejecución adentro, o sea, ya estaban trabajando. Por eso este año debería ser, claro, un poquito menos complejo. O sea, y no es imposible de lograr estas metas. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. Argentina tiene que darse cuenta, el sector político, etcétera, que el gasto público va a estar por abajo de la tasa de inflación, porque es la única manera de que esto se resuelva. O sea, la tasa de inflación va a ser un trabajito de licuar un poco en términos reales esta situación, pero eso va a tener que ser entendido claramente. Yo diría, si yo fuese a explicar algo, es decir, señores, Corte Suprema, Justicia, legisladores, no me pidan la inflación pasada porque no se la puedo dar, el país no se la puede dar. Corporaciones, empresarios, es decir, todo ello tiene que decir, mira, no me digas que te ajuste por la inflación pasada, porque no puedo. Es que ajustar por la inflación pasada significa que tengo que distribuir un Producto Bruto de 120% del Producto Bruto, y esa torta no está. No está. Eso quiere decir que en realidad lo que hablamos antes con Pichetto es absolutamente imprescindible, un acuerdo político, porque si no, no hay forma de que eso lo puedan bajar. Yo creo que el acuerdo político hay que hacerlo, hay que conversar, etcétera, pero no nos equivoquemos de que eso puede llegar a ser algo que se pueda comunicar. O sea, esos acuerdos van a ser todos secretos, nadie lo va a entender. Porque a mí me lo han hecho. Si llegamos a un acuerdo y me decían, sí, Roque, estamos de acuerdo, vamos a hacer esto. Pero ¿sabes qué? Yo ahora me voy con los bombos, me voy a la Plaza de Mayo, hago un lío, y después haces vos lo que tenés que hacer. Entonces, no esperemos que eso vaya a ocurrir, porque así son como se comportan los políticos, ¿cierto? Entonces, probablemente van a ir y van a dar grandes discursos que son inaceptables, la propuesta, pero van a tener que tener un gasto en las provincias, en las municipalidades, en la justicia, en el Poder Legislativo, en el Ejecutivo, en todos lados, que no va a ser la inflación pasada, va a ser menos. Aparte de regalarte el vino, se va a secar la plaza, etcétera. ¿Va a ser tan crítico para la población todo este fenómeno? No, yo creo que digamos, el gobierno ha tomado recaudos para los sectores más vulnerables. Yo creo que los van a contener bien, digamos, porque tampoco es mucha plata, pero
si tenés que pagar $1 la nafta especial, lo vas a tener que pagar, y $1.50 también. ¿Me entendés? O sea, pero me parece que no están en esa idea y seguimos consumiendo la nafta más barata del mundo, sí, pero, por lo menos hoy. Pero eso no se puede bancar. Eso no se puede bancar. Bueno, Roque, me hubiera gustado charlar mucho más. Te doy el vino de la casa para que comerlo con esa carne que vos mismo fabricás, que nunca mandás ni un lomito. Ya te doy el angelito y veo que has traído un libro. Silvia Mercado, el relato peronista, no sé si lo viste. Este es el del autor, el del personaje que fabricó el relato peronista. No, claro, es la misma autora. El otro libro de Silvia Mercado es Apud, el inventor del peronismo. No, esto es verdaderamente como, digamos, la formación de creencias, digamos, son importantes, y cómo el liderazgo político las capitaliza, para bien o para mal. Pero mi visión, digamos, tomando ese libro que lo vi, yo creo que no son las personas, son los argentinos. O sea que si en la década del 40 Perón no hubiera existido, hubiera habido otro que hubiera capitalizado el sistema de creencias que en ese momento estaba vigente. Y yo creo que ella ha hecho un muy buen trabajo, digamos, sobre cómo se van comunicando cosas que hay veces que no son la verdad y que se instalan y se convierten en relatos. En relatos y en creencias que a la larga siguen influyendo. Bueno, te agradezco, y yo a ustedes los invito a que estemos en un minuto con nuestro invitado final, que es Beto Valdés. Les propongo que tengamos un pacto secreto con nuestro invitado, a partir de la pregunta que yo voy a hacer y la respuesta que vos me vas a dar, más allá de que después hablemos de distintas cuestiones periodísticas. Pero ¿qué pasa seriamente entre el Papa y Macri? Que ahora le han metido una patada y lo despiden al compañero Santiago de Estrada, que está todo este barullo del aborto, donde ya parece que el gobierno impulsara el tema del aborto, donde el Papa ordena acompañar al hijo de Moyano a la huelga. Esto verdaderamente ha tomado un cariz, una escalada, digamos, inquietante. ¿Cómo te va, Roberto? Tan inquietante que María Eugenia Vidal volvió muy preocupada, y Carolina Stanley y Federico Salvay, de la reunión que tuvieron hace 2 semanas en Roma. Después pasó lo de la pastoral social, donde Monseñor Lugones fue excesivamente duro, incluso para la mirada de muchos sectores de la Iglesia. Digamos que poco educado. Y un poco mal educado. Y a ella la tuvieron que sacar por la puerta de atrás. Fue una situación... Con el personal gastronómico. Fue una situación muy, muy incómoda. Hoy la gobernadora está furiosa, Horacio Rodríguez Larreta, muchos sectores del gobierno, por Gladys González, porque la senadora Gladys González cambió el voto. Se pasó al bando verde, y eso ha generado un ruido realmente muy importante. Ahora, qué raro que Gladys González no le haga caso a Horacio Rodríguez Larreta y a Mauricio Macri, o se ha vuelto autónoma. Y ahí dicen que algo ha tenido que ver Manuel Mosca, que es su pareja, el presidente de la legislatura, pero dicen que Vidal está enojada. 2 datos en la relación de la Iglesia. El primero, mañana vuelve el hombre que hay que seguir con mucha atención, flamante arzobispo de La Plata, Tucho Fernández. El alter ego intelectual del Papa. Exactamente, ex rector de la Universidad Católica Argentina, hoy reemplazante, está en, yo diría, una de las diócesis más importantes. Vuelve con instrucciones de Puerta de Hierro, de Roma. Sí. Algunos dicen que es profundizar las contradicciones. Atención el domingo que viene, Ojea y también los diferentes sectores y los obispos. Es un poquito más tibio, ¿no? Sí, pero están preparando una caminata y una movida muy fuerte a Luján. La intención es meter mucha gente, van a movilizar todas las parroquias del Gran Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, con la intención de 2 objetivos: el aborto y la situación social, porque Francisco está enojado con la situación social y con el acuerdo con el fondo. Bueno, para eso
Él tiene una mirada una blasfemia. muy ideologizada, para él es una blasfemia. Ahora, uno ve la historia de la Iglesia, ya no de Iglesia y Estado, sino Iglesia, por ejemplo, y peronismo. El peronismo en determinado momento terminó quemando iglesias. Sí. Se supone que Macri esas cosas todavía no las hace. ¿Cómo es posible que se haya revuelto tanto esto y que de pronto el Papa termina pegadísimo digamos, a los sectores más revulsivos del peronismo, siendo él una persona que fue acusada de sofocar, ¿no? Sí, sofocar claramente a sectores revulsivos del peronismo cuando manejaban el tema de la universidad? Bueno, él viene de Guardia de Hierro, pero recordemos que ya en 2015 Francisco apostó a Vidal en la provincia de Buenos Aires porque estaba Aníbal Fernández, que medio le choreó la paso sí. a su pollo, a Julián Domínguez, entonces lo respaldó a Vidal. Pero su candidato no era Macri, su candidato era Daniel Scioli. O sea que era previsible que esto terminara como terminó, porque ya venía deteriorada la relación antes de que fuera Papa, cuando era Bergoglio y arzobispo de Buenos Aires. Y cuando Y Macri era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, algún hombre del que luego fue Papa, y él siendo arzobispo de Buenos Aires, algún hombre de él trabajó y fue puesto como funcionario en el gobierno de Macri en la ciudad, y no fue puesto ni en gobierno de Cristina ni en el gobierno de Scioli. O sea que también esto es una mezcla muy rara de cuestiones. Sí, hay una mezcla de cuestiones. Pero igual siempre había amigos de él en el kirchnerismo y también en el gobierno de Scioli. Me da la impresión como que todo el mundo siempre quería quedar... Yo estoy hablando de designados, funcionarios. Que haya amigos, el que le ceba mate al Papa, que es amigo de Scioli o estaba vinculado, no era una persona tan notable. Sí. Pero bueno, sí. Estamos haciendo esto. Te voy a pasar un video para ver. Pasame el video, por favor, de Marcos Peña. ¿Quién va a pagar los costos de la brusca devaluación que tiene pensado llevar adelante Cambiemos? Eso no es una pregunta, es una mentira, porque no hay ni brusca devaluación ni ajuste previsto, con lo cual la respuesta es falsa la pregunta. Es una de esas trampas dialécticas típicas del relato, digamos, de ya querer hablar por nosotros, no solo decir lo que nosotros vamos a hacer, sino además hacernos la pregunta de lo que nosotros no dijimos. A propósito de esta declaración, que podemos sumar varias más, ¿cuál es el sentido de esa arrogancia tan continuada que ha habido en la administración de Macri, que creo que en alguna medida colaboró para que tengamos una crisis importantísima en la Argentina y que además más grave de lo que posiblemente los números requerían? Y me parece que, en primer lugar, estaba muy relacionada en lo que hoy expresa en muchas reuniones, y vos también lo habrás escuchado igual que yo, Nicolás Caputo, el hermano de la vida del presidente, que ha recuperado cierto acceso a Mauricio, que antes no hubo un tiempo que no lo tenía, ¿no? Que mandaba mensajes, y lo que se está diciendo Nicky Caputo es que el jefe de gabinete pasó a ser parte del problema, y de alguna manera que como hay un consenso generalizado en los mercados, en el círculo rojo, pero sobre todo en materia de incertidumbre, de lo que hablabas al principio del programa, atrajo... que hay una crisis política. Sí. Y que parte de la crisis política es responsabilidad de Marcos Peña. Entonces, por ahí anda Nicky Caputo planteando que hay que reemplazarlo. Crisis política y crisis económica. Claro, pero que dicen que se desencadena en función de la crisis política, o por lo menos que ya se transformó más en una crisis política. Entonces, por eso, Nicolás Caputo dice que hay que reemplazarlo a Marcos Peña, como sostienen muchos sectores. Hoy por hoy está casi tan cuestionado como Sampaoli, pero la diferencia es que tiene... Cada vez que lo cuestionan... A uno lo banca Chiquitapia y al otro Macri. Exacto. Hay una diferencia. Hay una diferencia enorme. Y es más, cuanto más se lo cuestione a Marcos Peña, empieza a crecer
el respaldo del presidente, porque claro, lo que trasciende en estos últimos días es que Macri empieza a percibir que le quieren cuestionar el poder, los gobernadores del PJ. Pero sí, lo que le sugieren es que lo ponga Rodríguez Larreta. Y otros a Frigerio, ¿no? Exacto. Una cosa es Frigerio y otra cosa es Rodríguez Larreta hoy para Macri. Sin duda. Y aparte también me Perdón, dentro de esa escala, Sí. porque acá vamos a entrar en sutileza, ¿qué es peor o qué es mejor para Macri, para el poder de Macri? Peor es Rodríguez Larreta. Especialmente para Marcos Peña, ¿no? Claro. Ahora, lo cierto es que todos estos episodios, este rumoreo que hay sobre Marcos Peña, le han producido el mayor daño a lo que planteó Macri en su testamento, cuando dijo que su candidato a sucederlo era Marcos Peña, ni siquiera María Eugenia Vidal, y no lo nombró a Horacio Rodríguez Larreta. Digamos que ese vaticinio que planteó Macri está muy difícil de que se pueda cumplir. Sí, este cuestionamiento al jefe de gabinete, que recordemos no tiene distrito, no mide, solo se podría revertir esencialmente con una recuperación económica, porque es la cara del gradualismo, siempre va a ser imposible. Perdón, también el gradualismo tiene fecha de extinción, porque cuando vos firmaste el acuerdo con el fondo se terminó la idea del gradualismo. Y no nos vamos a creer nosotros que el plan que ha suscrito el fondo es el plan que nosotros teníamos en la cabeza de chiquito y que Mauricio tenía en la cabeza cuando asumió. Esto es simplemente una especie de entendimiento entre lo que son los intereses lógicos y ortodoxos del fondo y no quedar descuidado políticamente Macri, me parece. A ver, puede ser así, pero cerca del presidente no piensan de esa manera, ¿eh? Vos hoy, cuando arrancaste el programa, hiciste referencia a lo que representa Iguacel y Dante Sica, que de alguna manera es casi la expresión de como que hubiera dos gobiernos, ¿no? Como que lo ves a Nicolás Dujovne, como decía Angelós, con el lápiz rojo, y Iguacel prácticamente desautoriza toda la política que era de Macri y a su vez de Aranguren, claro. Y Dante Sica juega casi como Mendiguren, como el ministro de la producción. Perdón, de Dualde. Es de ahí. Viene de ahí. Claro. Entonces digamos que hay una mirada aún en la mesa más chiquita, Marcos Peña, Torello, De Andrés, Iván Pavlovsky, lo que es, digamos, el Macri puro 100%, en el macrismo ortodoxo, los rojos punzó, como te acordás. Claro, en la época de Menem. Celestes y rojos punzó. Sí, sí. Hoy tenés una realidad más o menos parecida, porque del otro lado está Rodríguez Larreta, Vidal, los radicales, Lilita, pero lo que dicen ahí es, Mauricio no va a ser ortodoxia, Mauricio no va a convocar a Melconian y Santangelo. Perdóname, por ahí no convoca eso. Pero vos viste cómo está Mauricio este último fin de semana. ¿Sí? Seamos claros. Es decir, si van a contribuir a la salud de Mauricio Macri con esas ideas, me parece que no lo están llevando por el mejor camino. No, quieren hacer equilibrio. Un equilibrio en función de si hay un acuerdo con los gobernadores del PJ, que está bastante difícil, con Sergio Massa, que me parece que ahí hay gran parte de la definición política de este segundo semestre. Es decir, si se puede llegar... Mira, recién en WhatsApp, un hombre cercano a la gobernadora María Eugenia Vidal me decía que él veía con mucho pesimismo la negociación que está haciendo con los gobernadores del PJ y con Massa, porque dicen, ellos nos están exigiendo el congelamiento, la suspensión del pacto fiscal, el presidente no quiere, piden que no se baje ingresos brutos, están preocupados en las provincias por el tema paritarias, porque claro, al modificar el 10, después el 15 y después llegar al de Moyano, los estatales provinciales, ningún gobernador del PJ puede pagar esas diferencias. Entonces está muy trabada la situación. Mañana se reúnen los ministros de Economía de las provincias gobernadas por el PJ con la intención de ya armar
algo más parecido a una propuesta, pero con casi un pliego de condiciones. Entonces, Macri hoy no está dispuesto a ceder poder, no está dispuesto a entregar a Marcos Peña, por más que se lo pida el Círculo Rojo. Pero nadie Nadie está haciendo una causa de vida por Marcos Peña. Ni siquiera creo que alcanzó esa estatura, me parece. Yo veo una te diría casi, no digo obsesión, pero al tomarlo como fusible, hay como una movida muy fuerte que empiezan a disfrutar internamente los que lo padecieron a Marcos Peña antes. Los que no lo quieren. O los que lo padecieron. Claro. Te agradezco, Beto, y hay una Te debo el regalo. No, no te preocupes porque es para la gente, se lo debes al pueblo. Se lo debo al pueblo. Sos un político más. No, pero quiero, antes de irme, en una pregunta que tenía al principio del programa. ¿Cuál es la razón por la cual Macri se comunica, conversa, habla más con periodistas que con gente que le podría aportar algo de la experiencia que tuvo antes? Y en primer lugar porque él, contrariamente a lo que se suele decir o lo que recomienda Marcos Peña y Jaime Durán Barba, él en líneas generales tiene mucho más en cuenta la agenda mediática de lo que se expresa. Entonces por eso a veces hay colegas que están al aire y reciben WhatsApp del presidente casi en forma permanente. O sea que ahora se va a poner, va a ser menos frecuente todo porque es como que se dieron vuelta un montón de periodistas. Sí, puede ser. ¿No? Te doy el vino de la casa, los Haroldos. Muchas gracias. Te doy el angelito. Muchas te gracias. agradezco la presencia, compañía gracias a vos, Roberto. Y el entendimiento. Besos para todos. Nos vemos el próximo lunes.